Bienvenidos a Timeless Casts Español. En 2002, CSI. Miami convirtió las playas bañadas por el sol en escenas del crimen y logró que un simple par de gafas de sol pareciera una sentencia. Ahora, en 2026, vamos a descubrir qué pasó de verdad con los rostros detrás de las batas del laboratorio, las carreras que despegaron, los escándalos que pillaron a los fans por sorpresa, las batallas privadas que casi nadie vio venir y las pérdidas que cambiaron para siempre el legado de la serie. Quédate hasta el final, porque algunos desenlaces golpean más fuerte que cualquier giro de guión. El teniente Horatio H. Kane, el líder sereno pero explosivo del laboratorio criminalístico de Miami-Dade en CSI. Miami fue interpretado por David Caruso, nacido el 7 de enero de 1956 en Forest Hills, Nueva York. Caruso tenía 46 años cuando la serie se estrenó en 2002 y logró que Horacio resultara reconocible al instante sin necesidad de alzar la voz. En pantalla, el poder de Horacio nace del control. Escucha más que nadie, habla con frases medidas y cuando llega el momento, golpea con una certeza casi implacable, sobre todo si el caso implica a niños, corrupción o víctimas olvidadas por el sistema. La serie construyó gran parte de su ritmo alrededor de su forma de liderar. Protege a su equipo, empuja a los sospechosos a contradecirse y usa la ciencia forense para convertir crímenes imposibles en rompecabezas resolubles. El ritual de las gafas y sus frases secas antes de la cabecera se volvieron cultura popular, pero el personaje funcionaba porque su intensidad parecía personal, no impostada. Horacio carga con duelo, con lealtad y un código moral que casi nunca se rompe. Antes de CSI, Miami, Caruso ya había destacado en NYPD Blue. Después, Horacio lo convirtió en un icono televisivo global. En los últimos años, se ha mantenido prácticamente alejado de la interpretación y de la vida pública. A día de hoy, David Caruso tiene 70 años y sigue siendo recordado por un personaje que hizo que la quietud resultara intimidante y que la justicia pareciera inevitable. Eric Delco, el valiente especialista en rescate submarino y recogida de pruebas que muchas veces arriesga el cuerpo para sacar la verdad a la superficie, fue interpretado por Adam Rodríguez. Nacido el 2 de abril de 1975 en Yonkers, Nueva York, Rodríguez tenía 27 años cuando CSI. Miami se estrenó en 2002. Delco se convirtió muy pronto en el miembro del equipo al que se enviaba donde nadie más quería entrar. Vehículos sumergidos, desagües, restos contaminados y escenarios donde hacían falta tanto sangre fría como precisión. Pero su valor no era solo físico, era también concentración bajo presión. Podía pasar de una recuperación de alto riesgo a procesar fibras, huellas y rastros minúsculos con una atención que luego aguantaba en juicio. La serie también le dio una base emocional potente, una lealtad absoluta hacia Horacio, una protección casi instintiva hacia el equipo y una relación con Callie que fue creciendo entre pérdidas, heridas y miedo real a perderse mutuamente. Delco es un personaje marcado por las cicatrices, experiencias cercanas a la muerte, secuelas físicas y momentos en los que el trauma amenaza con cambiar quién es. Después de la serie, Rodríguez amplió su carrera en televisión, cine y dirección. Hoy tiene 50 años y sigue activo, todavía muy ligado a un personaje que demostró que el heroísmo también puede ser lanzarse a la oscuridad para que la evidencia salga a flote. El sargento Frank Tripp, el detective de homicidios directo, callejero y tremendamente fiable, que se convierte en el socio más sólido del laboratorio, fue interpretado por Rex Linn. Nacido el 13 de noviembre de 1956 en Spearman, Texas, Linn tenía 46 años cuando apareció en la serie en 2003. Tripp funcionaba como el puente entre el trabajo policial clásico y la ciencia forense. Aseguraba escenas, perseguía pistas y presionaba a los sospechosos mientras el equipo de Horacio desmenuzaba la evidencia. Lo que lo hacía tan memorable era el equilibrio entre dureza y lealtad. Podía mostrarse escéptico ante una teoría hasta que la prueba hablaba, pero una vez confiaba en el equipo, pues iba con ellos hasta el final, incluso cuando había carreras o vidas en juego. Su humor seco y esa actitud de «ya lo he visto todo» también ayudaban a que la serie respirara entre un caso y otro. Fuera de CSI, Miami, Rex Linn desarrolló una larguísima carrera interpretando figuras de autoridad,
y más tarde conquistó a otra generación como el director Tom Peterson en Young Sheldon. Hoy tiene 69 años. Sigue activo y sigue siendo muy querido por haber hecho que Trip pareciera un detective real al lado de un laboratorio que era puro estilo y televisión icónica. Ryan Wolf, el investigador ambicioso que entra en el equipo con muchísimo que demostrar, fue interpretado por Jonathan Togo. Nacido el 25 de agosto de 1977 en Rockland, Massachusetts, Togo tenía 26 años cuando se incorporó a la serie en 2004. Ryan funcionó precisamente porque no llegó como un sustituto perfecto tras la pérdida de Speidel. Era inteligente, sí, y tenía hambre de destacar, pero cometía errores, rozaba los límites del protocolo y aprendía rápidamente que en Miami un exceso de confianza podía destrozar un caso. Con el tiempo fue creciendo hasta convertirse en un investigador sólido, con buena base científica y mayor temple. La serie además lo cargó de conflictos reales, presión ética, problemas de juego, tentaciones autodestructivas y el miedo constante a que una sola mala decisión pudiera destruir una vida. Esa mezcla de talento y vulnerabilidad lo convirtió en uno de los personajes más humanos de la serie. Después de CSI Miami, Jonathan Togo siguió trabajando en cine y televisión y desarrolló proyectos propios como guionista y director. Hoy tiene 48 años y sigue activo, construyendo una carrera que combina trabajos delante y detrás de la cámara. Natalia Boavista, la especialista en ADN, que termina evolucionando hasta convertirse en una investigadora de campo segura y resistente, fue interpretada por Eva LaRue. Nacida el 27 de diciembre de 1966 en Long Beach, California, LaRue tenía 38 años cuando Natalia llegó en 2005. Desde el principio, aportó una energía distinta al equipo, menos estridente que otros personajes, pero muy tenaz cuando una prueba no encajaba. Natalia es uno de los personajes que más crece dentro de la serie. Comienza en el laboratorio, donde la precisión lo es todo, y poco a poco se adentra en el trabajo de campo, donde mandan el instinto, el riesgo y la rapidez de reacción. La serie también le dio peso emocional a través de un pasado marcado por el maltrato, algo que modeló su empatía hacia las víctimas y su negativa a mirar hacia otro lado cuando un caso intentaba simplificarse demasiado. Eva LaRue ya era muy conocida por All My Children antes de llegar a Miami, y después de la serie siguió trabajando de forma constante en televisión. Hoy tiene 59 años y continúa activa, recordada por haber convertido a Natalia en una historia de resiliencia, firmeza y fortaleza ganada a pulso. La doctora Alex Woods, la forense compasiva y emocionalmente centrada del laboratorio, fue interpretada por Candy Alexander. Nacida el 4 de septiembre de 1957 en Nueva York, Alexander tenía 44 años cuando apareció por primera vez en 2002. Alex se convirtió en el corazón de la serie dentro de un mundo dominado por la evidencia fría. Trataba a los muertos como personas, no como cuerpos. Les hablaba, los escuchaba y convertía cada autopsia en un acto de dignidad. Esa humanidad equilibraba la tecnología y el espectáculo del resto de la serie. También era brillante en lo técnico, pero su verdadera fuerza estaba en recordar constantemente que detrás de cada caso había una vida rota. Su relación con Horacio y su manera de guiar a compañeros más jóvenes le dieron un peso moral único. Su marcha, cuando decide priorizar a su familia tras años absorbiendo trauma, fue una de las despedidas más sentidas de CSI Miami. Fuera de la serie, Candy Alexander construyó una de las carreras más respetadas de la televisión, con trabajos muy aclamados en The Corner, Treme y Scandal. Hoy tiene 68 años y sigue activa, admirada por esa rara capacidad de dar alma incluso a las historias más oscuras. Maxine Valera, la técnica de ADN segura de sí misma, afilada y algo rebelde, fue interpretada por Boti Bliss. Nacida el 23 de octubre de 1975 en Aspen, Colorado, Bliss tenía 27 años cuando se unió a la serie en 2003. Valera permitía explorar la presión de trabajar en un laboratorio donde un solo error podía alterar el curso de la justicia. Era independiente, incisiva y nada temerosa a la hora de defender su criterio o de enfrentarse a compañeros cuando algo no le cuadraba. Una de las claves del personaje fue mostrar que también podía equivocarse,
asumir consecuencias y volver a levantar su reputación. Maxine mezclaba brillantez y rebeldía, y por eso se sentía humana, no un estereotipo. Bottie Bliss aportó calidez y una energía muy concreta a escenas que, sin ella, podrían haber sido solo pura explicación técnica. Después de la serie, siguió trabajando en televisión, cine y proyectos independientes. Hoy tiene 50 años y muchos fans siguen recordándola con cariño como la técnica de ADN que convertía la ciencia en personalidad. Walter Simmons, el investigador tecnológico, optimista y de enorme corazón que se incorpora en las últimas temporadas, fue interpretado por Omar Benson Miller. Nacido el 7 de octubre de 1978 en Anaheim, California, Miller tenía 31 años cuando se unió a la serie en 2009. Walter aportó un ritmo completamente nuevo al grupo. No era solo alivio cómico, era curiosidad en estado puro. Su interés por la tecnología, por los robos de arte y por la psicología criminal le daba un lugar muy específico dentro del equipo, equilibrando la intensidad de Horatio con humor e inteligencia. Su carácter desactivaba tensiones y le daba a la serie algo de aire en una etapa ya muy cargada. Fuera de CSI, Miami, Miller amplió su carrera en cine, televisión, deportes y doblaje y alcanzó nueva visibilidad con series como Ballers. Hoy tiene 47 años y sigue activo, arrastrando esa misma mezcla de calidez y agudeza que hizo tan querido a Walter. La detective Yelena Salas, una investigadora de homicidios tenaz y obstinada, fue interpretada por Sofía Milos. Nacida el 27 de septiembre de 1969 en Zúrich, Suiza, Milos tenía 33 años cuando apareció por primera vez en 2003. Yelena destacaba porque no pertenecía al mundo del laboratorio. Traía instinto policial clásico, presión en los interrogatorios y paciencia de calle al universo de pruebas, cronologías y análisis de Horatio. Su presencia elevaba las apuestas cuando un caso salía del laboratorio y chocaba con la urgencia real de la calle. Además, sus vínculos personales con el círculo cercano de Horatio añadían conflicto emocional a una serie en la que él rara vez dejaba ver demasiado. Eso hacía que muchas escenas de Yelena no solo fueran policiales, sino también dolorosamente personales. Fuera de la serie, Sofía Milos siguió trabajando en televisión de crimen y acción. Hoy tiene 56 años y sigue siendo recordada por haber aportado una energía detectivesca muy sólida y creíble a una serie que podía caer fácilmente en el puro estilismo. El Dr. Tom Lohman, el patólogo forense excéntrico que aparece en las últimas temporadas, fue interpretado por Christian Clemenson. Nacido el 17 de marzo de 1958, Clemenson acababa de cumplir 68 años cuando llegamos a marzo de 2026 y tenía 51 cuando se incorporó en 2009. Tom aportó una textura distinta a la morgue, enorme precisión médica, humor seco y una calidez algo rara que cortaba la intensidad de la serie. Era ese tipo de compañero que podía parecer extraño en lo cotidiano, pero que en la mesa de autopsias se volvía implacablemente exacto. Su presencia ayudó además a que el público entendiera mejor cómo las conclusiones forenses moldeaban toda la investigación. Fuera de Miami, Clemenson ya era un actor de carácter muy respetado, con papeles memorables en Apolo 13, The Big Lebowski y United 93. Hoy sigue siendo admirado por aportar credibilidad e inteligencia a cualquier papel profesional que interpreta. Timothy Speed. Speedle, uno de los investigadores originales cuya ausencia cambió para siempre la química del equipo, fue interpretado por Rory Cochrane. Nacido el 28 de febrero de 1972 en Estados Unidos, Cochrane tenía 30 años cuando la serie se estrenó. Speed estaba escrito como capaz, sarcástico y discretamente íntegro. Era muchas veces el que expresaba lo que otros callaban cuando la política o la presión amenazaban con contaminar la verdad. Esa fricción lo convertía en un gran contrapunto para el liderazgo más calmado de Horatio. Su historia terminó en uno de los golpes emocionales más duros de toda la serie, cuando una operación aparentemente rutinaria acabó en tragedia. Su muerte obligó al laboratorio a enfrentarse al duelo, a la culpa y a la fragilidad de una confianza que parecía sólida. Cochrane interpretó a Speed como un trabajador real, no como un héroe invulnerable, y por eso su salida sigue doliendo tanto a los fans. Más allá de la serie, construyó una carrera sólida en cine con títulos como
Dazed and Confused y trabajos dramáticos posteriores. Hoy tiene 54 años y sigue actuando, pero para muchos fans, Speed sigue siendo una de las pérdidas más impactantes de toda la franquicia. Dan Cooper, el investigador carismático y a veces demasiado confiado que sacude brevemente al equipo, fue interpretado por Brendan Fehr. Nacido el 29 de octubre de 1977 en New Westminster, Columbia Británica, Fehr tenía unos 27 años cuando llegó a la serie en 2005. En pantalla, Cooper aparecía con seguridad y con una actitud de «si funciona, ya veremos las reglas después», algo que chocaba de inmediato con el estilo mucho más controlado de Horatio. Era competente y rápido en el campo, pero también servía para mostrar cómo el ego, la ambición y la atracción podían complicar el trabajo forense cuando un caso tocaba lo personal. Su conexión con Natalia añadía vulnerabilidad y tensión, obligándola a navegar la confianza en un entorno donde cualquier error podía ser fatal. Tras su paso por la serie, Brendan Fehr siguió trabajando de manera constante en cine y televisión, tanto en Estados Unidos como en Canadá. Hoy tiene 48 años y sigue activo, recordado por aportar una energía distinta al laboratorio sin parecer nunca una copia de nadie. Rick Steadler es el incansable sargento de asuntos internos que convierte al propio sistema en una amenaza. Fue interpretado por David Lee Smith. Nacido el 8 de marzo de 1963 en Birmingham, Alabama, Smith tenía 40 años cuando debutó en la serie en 2003. Steadler era peligroso precisamente porque no era un asesino al que perseguir ni un sospechoso al que desenmascarar con una muestra de laboratorio. Era autoridad, papeleo y consecuencias. Investigaba tiroteos policiales, cuestionaba procedimientos y veía el estilo de Horatio como una amenaza potencial para el sistema. Eso generó algunos de los conflictos más personales de toda la serie. Lo interesante del personaje es que no siempre estaba escrito como malvado sin más. Era, muchas veces, el recordatorio de que incluso los héroes del laboratorio trabajaban en una zona moral gris. David Lee Smith lo interpretó con una intensidad helada que convertía una conversación normal en un interrogatorio. Hoy tiene 63 años y sigue trabajando, con Steadler todavía muy presente como uno de los mejores enemigos desde dentro del universo CSI, Miami. Tyler Jensen, el joven investigador con talento, energía y un exceso de confianza bastante peligroso, fue interpretado por Brian Poth. Nacido el 9 de junio de 1975 en Tulare, California, Poth tenía 28 años cuando apareció en la serie en 2003. Tyler entró con esa seguridad juvenil que en el campo puede parecer útil, pero que en un laboratorio basado en precisión y cadena de custodia puede convertirse en un problema serio. La serie lo utilizó para mostrar una verdad esencial del trabajo forense. El talento no basta si no sabes controlar el impulso, o seguir procedimiento y entender la responsabilidad de cada decisión. Su rapidez y energía eran valiosas, pero su impaciencia y su arrogancia lo enfrentaban a menudo con miembros más veteranos del equipo. Aunque no permaneció demasiado tiempo, su presencia reforzó los estándares del grupo y el coste real de equivocarse. Después, Brian Poth siguió trabajando en televisión y cine en papeles de invitado y secundarios. Hoy tiene 50 años y muchos fans todavía lo recuerdan como ese personaje brillante, rápido y fugaz que dejó huella en muy poco tiempo. Calec Duquesne, la experta en balística de nervios de acero y corazón mucho más tierno de lo que aparenta, fue interpretada por Emily Procter. Nacida el 8 de octubre de 1968 en Raleigh, Carolina del Norte, Procter tenía 33 años cuando se estrenó la serie en 2002. Calec nunca fue escrita como la dura o la sensible, fue escrita como competente, y esa era precisamente la clave. En el laboratorio, leía el comportamiento de las armas como si fuera un idioma, trayectorias, estriado, retroceso y huellas de disparo. Sobre el terreno, mantenía la calma incluso entrando en situaciones de peligro real, y esa profesionalidad hacía que víctimas y compañeros confiaran en ella. La serie también permitió que sufriera sin traicionar su esencia, casos que le rozaban demasiado de cerca, momentos en los que el trabajo se colaba en su vida privada y, por supuesto, el vínculo largo y complicado con Eric Delco, construido más sobre lealtad, miedo y tiempo compartido que sobre grandes declaraciones. El peso moral de Calec era esencial, porque trabajaba dentro de sistemas que podían fallar,
y aún así nunca aceptaba atajos cuando la verdad se volvía incómoda. Fuera de la serie, sin Emily Procter, siguió una carrera constante en televisión y cine, y también se vinculó a iniciativas comunitarias y artísticas. Hoy tiene 57 años y sigue siendo admirada por haber conseguido que la inteligencia y la contención parecieran tan heroicas como cualquier persecución. Después de todos estos años, CSI. Miami sigue sintiéndose como una cápsula del tiempo hecha de justicia, estilo y giros imposibles. Pero las historias reales detrás de su reparto a veces son incluso más intensas que los propios casos. Y algunos encontraron nuevas vidas profesionales, otros se apartaron a propósito, y varios dejaron un legado que los fans siguen llevando consigo. Ahora cuéntanos, ¿qué actualización del reparto te sorprendió más y cuál te golpeó más fuerte? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte a Timeless Cast Español para el próximo Antes y Ahora que no vas a olvidar.